estamos al aire. Muy bien, hemos empezado. Hace un día accidentado, en el noticiero de la mañana, le voy a contar a Augusto Thorndike, me dijeron Vladimiro Montesinos al aire, pero bueno, uno lo para de pecho y arranca el programa. Estamos con una mesa de congresistas, nos acompaña Johnny Lescano, Maritza García y el congresista Roberto Vieira. Y parece que Johnny Lescano va a ser el próximo presidente del Congreso, señores, así que acá me lo acaban de echar antes de entrar al aire. Entonces la primera pregunta es esa, congresista Lescano, ¿va usted a presidir el Congreso? No nos corremos, ¿ah? Ajá, no nos corremos, tenemos pero cuatro... ¿tiene la voluntad? Claro que sí, claro que sí, para aprobar las leyes que necesita el Perú y no estar aprobando tantas leyes que a veces no tienen mucho impacto, que es se declara en necesidad y utilidad pública esto, Ajá. y hacen pensar de que ya se va a hacer una obra grande en el Perú y en realidad no es eso. Y no es así. Y no es así. Hay muchas leyes en materia de trabajo, previsional, en materia que hay que poner sobre la mesa. De producción, que hay que poner y en una eventual presidencia suya se pondrá Claro que sí, claro que sí. Y lo vamos a manejar democráticamente, no vamos a estar cortando la palabra, no vamos a hacer este tipo de descuestionamientos políticos, porque a veces, porque es mi enemigo político, no le pongo su proyecto. Y eso sucede en el Congreso. ¿Sucede? ¿Ha sucedido en esta legislatura con el señor Galarreta? Mucho. Por ejemplo, este asunto de la castración química que se ha debido votar en segunda votación, no han querido aprobarla porque, bueno, pues los proyectos vienen de parlamentarios que no son de Fuerza Popular, ¿no? Entonces cuestionan, meten una serie de insidias. ¿Y quién se perjudica? ¿Nosotros nos perjudicamos? Sí, porque no cumplimos nuestra tarea, pero se preocupa y se perjudica más la población, que no tiene una ley que sancione severamente a los violadores. Ahora vamos a entrar a hablar del tema de la castración química, pero le quiero interesante. preguntar a la congresista García, ¿qué opina de la postulación eventual del colega Lescano a la presidencia? Creo que todos los congresistas tienen el derecho a elegir y a ser elegidos y no presidir la mesa directiva. Dígame a quién va a elegir, suélteme un nombre, écheme un titular. Creo que tenemos un buen perfil con el congresista Lescano, con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde también. Que son además del mismo partido. El mismo partido, creo que es necesario, como dijo el congresista Lescano, tener a alguien que tenga la responsabilidad de dirigir el Parlamento como corresponde y que no solamente aprueben proyectos de ley de sus bancadas, porque los proyectos nuestros están estancados. Entre el Tocho y el señor Lescano, ¿por quién voto? Bueno, el voto es secreto. No es secreto, nada es secreto, todo se sabe. Al final del día, con el celular, el de atrás siempre saca por quién votó, cuente, ¿no? Yo creo que es un trabajo político, no es una negociación, porque hoy escuché en algunos medios de comunicación... Uno de provincias del sur. Que estaban... uno de provincias del sur, claro. Escuché en algunos medios de comunicación que estaban hablando de negociación. Quiero aclarar, Johnny, esto, que la población entienda que esto es un trabajo político, no de negociación, sino de un pacto, de un trabajo propiamente dicho, de un consenso, y que no es nada anormal que como políticos estemos conversando y entrelazando ideas para llegar a un consenso. De eso se trata de hacer política, pero no me respondió a mi pregunta. Sí te la puedo responder. Puedo escoger entre Johnny Lescano o Vitocho, o uno de los dos. Finalmente, la decisión la tomará primero la bancada, para ver quién se ofrece como candidato. La bancada, lo que queda. La bancada de ellos. Ya. Claro. Porque de la suya vamos a hablar también más adelante, que los Avengers han tenido ahí unos problemillas. Congresista Vieira, ¿usted a quién apoyaría? ¿Qué opinión tiene de quién debe presidir la mesa del Congreso? Yo creo que es necesaria una alternancia. O sea, que el fujimorismo ya deje de lado... Deje la mesa, definitivamente. Yo voy a votar por una lista de oposición. ¿Por qué? Particularmente no he tenido la suerte de ni siquiera un proyecto de ley presentado por mi persona haya podido pues ingresar ni siquiera a las comisiones. ¿Y eso por qué? Porque se atoran en la mesa. Claro, y obviamente yo he tenido algunas diferencias con miembros de Fuerza Popular que me han llevado pues a prácticamente todos mis proyectos o todo lo que presento lo desaparecen o lo encarpetan. Entonces espero que este cambio le haga bien, le haga un refresco al Congreso, y si definitivamente tuviera que elegir, yo estaría de acuerdo que Johnny Lescano sea el que lo presida, o tal vez Vitocho, ¿no? Pero hay consenso entonces en que la candidatura pasaría a Acción Popular y recibiría el apoyo de sus bancadas. Y ya después se ve entre el congresista, entre Arequipa y Puno se define el partido entonces. Sí, entre Cañete, él dice que es de Cañete, Víctor Andrés. Yo soy de Puno. La familia Belaúnde es familia tradicional arequipeña. En fin. Entonces, la mesa, eso es, claro, lo que se está planteando, pero el fujimorismo me imagino que no va a soltar así de fácil la mesa, ¿no? Y tienen una cantidad importante de votos. Tienen una cantidad importante, pero no tienen la mayoría. Ya no. Ya no tienen la mayoría. ¿Y creen que van a lograr los partidos de oposición, las tiendas políticas de oposición, suficientes votos como para evitar que el fujimorismo se quede con la mesa?
Particularmente, yo creo que esta vez el fujimorismo va a dejar la mesa directiva. O sea, Sí, ¿no? hay Hay un mayor consenso de todos los grupos políticos Exacto. de presentar una sola los candidatura. fujimoristas están de acuerdo. Claro, has visto que ha dicho Galarreta, estamos haciendo los esfuerzos para retener la mesa. ¿Saben O sea, que- no quiere soltar la no, mesa. No, sí, pero saben que pueden perder. ¿Saben tranquilamente. que pueden ver? ¿Y Claro quién que sería sí. el candidato del fujimorismo? No tengo idea, pero parece. Creo que no debería haber ningún- Me dijeron que Salaverry. iba a ser Salaverry. No Creo sé. que Yo creo en que esta Cecilia Chacón. oportunidad, Chacón. Yo creo que sí, porque la han postergado 2 veces. Claro, y ella ya originalmente iba a ir, ya ¿no? le toca por un tema mérito interno, ¿no? Claro. pero creo que en esta oportunidad la idea de todos los grupos políticos es que no tenga Fuerza Popular ningún representante. Ese es el trabajo político que venimos haciendo porque hemos visto la arbitrariedad con la cual ha venido dirigiendo la mesa. El primer problema que hemos tenido es los proyectos de ley. El segundo, el uso de la palabra. Fíjese usted, como ha dicho Roberto Vieira, tienes que rogarle y pararte ante el presidente de la mesa para que te dé el uso de la ¿Rogarle, tanto palabra. así? Claro, porque no te dan el uso de la palabra, o si te la dan te la limitan en 1 o 2 minutos. 2 minutos. Claro. 2 minutos. Entonces, ¿qué puedes decir en 2 minutos a la población? No, es complicado. Es bien sin duda. complicado. Ahora, congresista, entremos antes de hablar del tema de la castración a su bancada. ¿Qué ha pasado con el amigo Bienvenido, con el señor Bocángel y con el líder supremo Kenji Fujimori? Bueno, nosotros seguimos agrupados, seguimos fortalecidos más que nunca, seguimos unidos, seguimos trabajando de manera silenciosa, pero seguimos avanzando. Pero ellos tres están a punto de tener que abrir una panadería porque el Congreso parece acá, que sale, ¿no? acá hay un error muy grande Sí, cuéntame. que creo que hoy lo aclaró el congresista Chepur, dada su experiencia, y yo acojo esa posición porque he revisado la norma y efectivamente, y lo dije desde un principio en radioprograma, pues ellos están invocando 3 artículos de la Constitución Política, como es el artículo 34, 39 y 44, Sí. que no tienen absolutamente nada que ver con un tema de infracción constitucional. Y si esos artículos no tienen absolutamente nada que ver porque están dirigidos a la soberanía, yo creo que tengo acá la copia de los artículos, sí, está dirigido el 39, por ejemplo, todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. ¿Qué tiene que ver esto con la comisión del hecho que Que se se ha desembuta. evidenciado en los videos? El otro artículo empieza: los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas. No tiene absolutamente nada que ver. Libertad de acción política. El último artículo, que es el 44, dice: son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y otras situaciones territorio que no interno y tienen, externo. que no tienen De acuerdo. nada que ver con las Pero, conductas congresista, que el se les problema están de denunciando. esto es que ustedes perfectamente saben que el Congreso no es un fuero jurisdiccional, es decir, Político. Claro, o sea, no es que va a haber un juez conociendo el argumento que usted plantea y que va a dictaminar en base a lo que la ley dice. Es un voto Pero político. tampoco pueden violar el principio de legalidad. O sea, si bien es cierto, estamos frente a un tema político, pero precisamente ellos como parlamentarios tienen que conocer qué es una infracción constitucional. Y si no está desarrollada ni a través del Congreso, ni a través de la Constitución, ni de un precedente jurídico, tendrán que ver la Interpretar, forma, integrar, interpretarlo, ver derecho pero contrario. no arbitrariamente como lo vienen haciendo, porque tiene que estar Pero- hecho pero, previamente, ¿qué taxativamente evita- la ley. ¿Qué evita, congresista, que se haga? ¿Qué evita que se haga? Pues, ¿qué pasaría si ellos mañana aprueban en la comisión permanente ese informe, que por cierto vulnera todo tipo de derechos, y finalmente lo aprobaran en el Pleno, que lo veo muy difícil que lo aprueben, y si mañana o pasado el Tribunal Constitucional le da la razón a los parlamentarios, van a regresar con una indemnización que va a generar mayor gasto al Estado peruano? Entonces, yo creo que es momento de que los ¿Y Kenji se iría parlamentarios hasta el TC? sepan interpretar correctamente la norma. No hay infracción constitucional y el delito penal está siendo investigado por el Ministerio Público. Ahora, y la conducta moral, política, Eso sí eso le estoy de pregunto a ustedes acuerdo. dos. Por ejemplo, el congresista Ramírez, que habla como si fuera el cacique de Tumbes Estoy y de ya acuerdo. está entregando obras, contratando gente, repartiendo personal, es una cuchipanda el hombre. Ética. Eso tiene Hay que un ir tema a de ética que debe ser Pero fuerte, sancionado ¿no? definitivamente. Y al final les pega a todos. Pero ¿no? aquí, En cuanto a imagen del Congreso. pero aquí no queremos saber solamente el capítulo que nos está presentando Fuerza Popular, queremos saber todo el capítulo de la novela. Porque la fiscalía, los peritos de la fiscalía han dicho que han dado los audios adulterados. Queremos ver todo. O sea, para nosotros tomar una determinación, pero no puede ser solamente lo que ellos quieren Y ver. sobre todo ahora que ética ya se recompuso. No, Claro, ellos quieren ver solamente pero un solo lado. Lo importante es que se investigue a todos. Exacto. No se puede investigar solamente a 3. Así es. Estuvieron ahí 6 parlamentarios. Y consecuentemente no puede decir, no, pues a 3 nomás y después lo vemos al otro, porque rompen esto de Ahora, la integridad de la investigación, que es importante. La ¿no es Comisión de cierto? Ética se ha Reestructurada. reconfigurado en la medida en que el presidente ya no es de Fuerza Popular, pero la estructura
sigue siendo la misma. Pero hay un pero- detalle. pero- Sí. Ellos debieron reducir el número de Esa congresistas es de la Fuerza manera, ¿no? Popular. La idea era porque recomponer, pero no ha pasado, tienen a 4. tienen Bueno, siguen teniendo lo cierto mayoría. es que el vocero nos ha indicado a nosotros por lo menos que hay un acuerdo político, que siempre niegan los acuerdos políticos, ¿no? Porque no los ponen expresamente en un acta, en el sentido que tienen que reestructurarlo, disminuyendo los representantes de Fuerza Popular, o en todo caso que cuando ellos intervengan, cuando se vea un caso de ellos, una denuncia de un parlamentario, ellos no intervengan Se en el abstengan. debate, se abstengan. De tal Porque manera hay conflicto de intereses, que, evidentemente, ¿no? Pasa con obviamente, todas las bancadas, ¿no? Entonces se hace mucho más Transparente. adecuado y transparente el debate que se Idóneo. tiene que hacer sobre un tema. Pero hay un compromiso de reestructurar y modificar el reglamento en ese sentido. Si eso se hace, podría funcionar de alguna manera la Comisión de Ética, si no, no va a poder funcionar bien si tiene mayoría. Yo soy partidario que la Comisión de Ética debe estar integrada por la sociedad civil, representado por los distintos O sea, por colegios personas profesionales. notables, fuera Yo creo del que sí, Congreso. yo creo que sería lo más imparcial y sería algo equitativo para todos. Claro, eso lo presentamos desde el año pasado, Sí, desde el Congreso yo pasado, yo no apoyo quisieron- lo que ha presentado Johnny Lescano, porque la verdad eso es lo que se necesita si es que se quiere hacer algo Hemos equitativo. presentado el Congreso. Entonces, de esa manera, pues quedaría en manos de personas que están ajenas al... Exacto. Pero eso no lo van a aprobar. Ahora, No lo van a hablando de aprobar cosas, congresista, ya entremos al tema que esta semana se ha puesto caliente, que es la propuesta de la castración química. Sí. Es una propuesta harto polémica, porque por un lado hay varias personas que han dicho, a ver, ¿para qué los vamos a castrar químicamente si los vamos a meter a cadena perpetua, no? Es que es un razonamiento muy superficial. ¿Por qué? pues. Cuéntenos. ¿Por qué razón? Porque lo que se está viendo es lo siguiente, que lo he repetido 20 veces, pero como hay intereses... Pero 21 hoy es viernes de suerte. Ya, está bien. Entonces, hace muchos años atrás, no solamente respecto al delito de violación, sino respecto a todos los demás delitos, lo único que es incrementar las penas de cárcel, ¿no? Más penas, antes eran 20 años, ahora le ponemos 30 años, etcétera, etcétera, etcétera. Ha servido para disminuir La incidencia de delito. la no. incidencia, para que no haya violadores en el futuro, para que no haya delincuentes en el futuro, no ha servido. No ha servido, no hay ningún tipo de efecto disuasivo. Entonces, ¿qué se ha hecho? Es construir una pena agravada. Y eso supone decir, señor, ahora nosotros lo vamos a meter de por vida a los violadores de niños Sí, de menores de 14 años. 14. Inclusive hay niños de meses de edad que los han violado Es correcto. y les han destrozado la vida. Sí. Entonces, hay que meterlos de por vida. Pero además le voy a decir, aparte de que los metamos de por vida, le vamos a anular sus facultades sexuales. Porque esto de simplemente decirle cadena perpetua y se acabó, no ha sido, repito, disuasivo. Entonces, Pero la lógica en la práctica, y esto lo problematizo solamente para escuchar los argumentos, es, a ver, si una persona se va a pasar el resto de su vida internada en un penal, como debe ser, si viola a un niño, por supuesto, es un delito asqueroso, ¿para qué lo van a castrar? ¿A quién está que protegiendo? sepan que no que vamos a poner mano dura. Entonces, si la población está pidiendo mano dura y que se castigue severamente, y no solamente con cárcel, que hacen ahí fechorías, haciendo por 20 o 30 años o cadena perpetua, hacen fechorías, hay que poner medidas pues complementarias. Y los Pero, delincuentes sí. y los potenciales delincuentes sepan que no va a ser solamente la cárcel, sino que va a ser una sanción mayor de la castración química, que en otros países se ha tenido efectos disuasivos. Pero, por ejemplo, en ¿no los es Estados cierto? Unidos, que se aplica, si no me equivoco, En siete- nueve estados. 9 estados. ¿ah? Pero se aplica de manera supletoria y de manera voluntaria por parte de la justicia. ¿A qué me refiero? Un preso por algún delito, en Estados Unidos existe el delito de, no hay una traducción, se llama child molesting, que es acosar a un niño, que no es violarlo, ¿no? Ahí hay una diferenciación. Exacto. Frente a este delito, el reo tiene la posibilidad de pedir castración química para irse a su casa. Entonces ahí la lógica más o menos se comprende, ¿no? O sea, lo castran y sale a la cárcel. Pero acá usted los quiere castrar y meter a la cárcel. Así es, porque no lo vamos a premiar, pues. Oiga, le vamos a poner su castración química, váyase nomás a su casa. Eso sería una burla al país, pues. Y algo están proponiendo los que están diciendo que esto no sirve para nada. Están diciendo, no, que como lo van a meter de por vida, no les hagan nada. Castración química solamente para los que salgan. Eso es una burla, pues. Señor, cadena perpetua y castración. O sea, no vamos a poner mano dura, vamos a ser permisivos. No, pero lo que yo me pregunto es No, con quién va a tener sexo alguien en la cárcel. No, O sea, no es eso.
es una cuestión retributiva. Si tú le has desgraciado la vida a un niño, o sea, hay que darle pues una sanción severa. Y en un país machista como es el Perú, que sepan los que van a cometer estos delitos graves que no solamente es cárcel, sino es castración. De eso se trata, de castigar bien a quienes han destrozado la vida a niños. Es como doble castigo. Entonces, pena agravada. Claro. Pena agravada. Ahora, no, le hacía la pregunta porque Entonces, en teoría nuestro sistema penal lo que busca es la resocialización del reo. Entonces, ahí ya es complicado. Pero efectivamente, y esto nos ha dicho el otro día el doctor Brumley, hay gente que no se puede rehabilitar. Con un solo psiquiatra para 100.000 reclusos que hay a nivel nacional. No, Imposible. y en todos los Andes peruanos hay 8 psiquiatras. Imposible. Sí, no, está claro, muy complicado. uno solo para 100.000 reclusos, imagínate. ahora mira, se ha Ni puesto hablar. en un solo caso de violación. Ahora, en un solo ¿cuál caso, es el ese? más agravado, de niños. A niños. Pero Ya. hay un tema que ayer salió acá en la mesa conversando que es importante también plantear. Se está operando bajo la premisa de que solo se puede violar con el pene. Que no es así. No es así, necesariamente. pues. No se está operando bajo esos supuestos. Los señores están desinformando a la gente. A ver, cuéntanos. La castración química te impacta sobre el cerebro. Y el cerebro controla todo. Y si controla todo el cerebro y te impacta sobre el cerebro, no puedes... O sea, pierdes hacer libido. Todo, absolutamente todo. Tú consultas a un médico, así es. Díganos, ¿es reversible la castración química? Totalmente. Ponen cada 6 meses... Una inyección. Así es. Ahora, dice, qué barbaridad, vamos a gastar tanto ¿Cuánto cuesta? en poner... Creo que son $300 una inyección. Está caro, Pero, ¿no? No, pues, 1.200 pero... Yo sí, lo único que no estoy de acuerdo con este tema es el costo. Los presos en el Perú nos valen 800 millones de soles. Es bien caro. Está por encima de todos los programas sociales, imagínate, encima del presupuesto de lo que recibe el Hospital de Neoplásicas. En el Claro. Perú. Entonces, yo considero, bueno, desde mi punto de vista la pena de muerte se tiene que aplicar, desde mi punto de vista. Y no es que en estos sea momentos sí no se efectista puede. ni populista. Yo creo que es necesario cuando se le escapa al Estado, se le escapa un tema de delitos graves como es este caso, ¿no? Entonces yo sí creo que Es la muy pena de caro. muerte se debe aplicar y no La pena de muerte. La pena de muerte. Ahora, hay un problema. Pero el con- problema es que ahora, Sí. oye, pero si se habría la posibilidad, todos apoyaríamos la pena de muerte, Roberto. Lo que pasa es que no tenemos en mano ese instrumento legal para aplicar la pena de muerte. Pero Ahora, mira, Mijael, hay obras sobrevaloradas. El Perú pierde 30.000 millones de soles por corrupción, se exoneran impuestos. Oye, ¿qué es $300 para proteger a los miles de niños que Bueno, tenemos en el pero Perú? aquí es que se Por puede problematizar favor, para eso escuchar a la no tiene congresista. mucho sentido, Es ¿no? más de un sueldo mínimo para alguien Bueno, que está pero metido en una para los cárcel. niños, No, pero podría para ser, los por niños, ejemplo, para protección de los niños. con ¿no? penales, ¿qué creo que con necesita penales salvar? privatizados, No, sino para- ahí yo creo que sería mejor porque el costo Porque se lo ahí mandamos lo al asume- privado. lo asume el el privado, privado. entonces se transfiere el Exacto, costo. entonces no le cuesta al Estado, sería Mijael, ideal ahí en ese Congresista, Mira, dígame. los índices han revelado de que las sanciones, por muy altas que sean, no contribuyen a contrarrestar el delito de violación sexual en ninguna de sus formas. Es imposible No es que disuasivo. nosotros pretendamos que con el incremento de pena, sea cadena perpetua o no, logremos la reducción de ese delito. La única forma de erradicar o disminuir el delito es con las políticas preventivas, pero las políticas preventivas siempre están estancadas. Hoy tuvimos una discusión en la mañana con los integrantes de Flora Tistán, porque ellos están en contra de la castración química, pero siempre están basándose únicamente en que tenemos que trabajar políticas de prevención. Pero ¿cuándo vamos a avanzar con las políticas de prevención si ni siquiera la currícula educativa se ha mejorado para Así incorporar psicólogos en los colegios? educación sexual, ¿no? no nos Claro, queda claro. otra alternativa. ¿Por qué? Porque por ahora no podemos aplicar la pena de muerte, que sería la mejor opción en el Perú para disuadir e intimidar a los agentes Ya, del delito. pero acá pero les pongo no a los podemos tres hacerlo. una situación para escucharlos sobre la mesa con respecto a la pena de muerte. Este es un estudio que se hizo en la escuela de Chicago en los Estados Unidos. Si una persona viola a un niño, el bien jurídico tutelado es la integridad sexual del niño, ¿correcto? Ya. Si una persona mata a un niño, el bien jurídico tutelado es la vida. La vida. Y la vida siempre está por encima de la integridad sexual. Entonces, lo que plantean los profesores de la escuela de Chicago es que si se hace, por ejemplo, una medida como la castración química, la cadena perpetua o la pena de muerte, lo que se está dando es un mensaje a los violadores en donde les están diciendo, mira, De eso se trata. mira, Yo si creo lo que de eso violas se trata. y lo matas, no te vas a ir a pena de muerte, porque te vamos a acusar por homicidio. El juez tiene que acusar siempre, el fiscal, por el delito más grave. Te vamos a acusar por homicidio. Entonces, se genera un incentivo para que los violadores maten a las víctimas.
Entonces ahí hay un problema, igual con la castración química y la cadena perpetua. Bueno, pero con la mira, castración química, ¿por qué habría un problema? Si lo que estamos tratando es de disminuir la libido en el ser humano, en la gente que tiene esa ideología, ese deseo sexual, apetito sexual casi anormal, que justamente eso es lo que motiva el acto de violación sexual sin tener la más mínima razonamiento de que está haciendo daño a una criatura, a un menor de edad. Entonces yo me imagino que si como violador sé que mañana me van a aplicar una ampolla que me va a bajar la libido, voy a tener el temor, porque los índices señalan que en otros países se han tenido un resultado positivo, se ha logrado disminuir el índice de violación sexual, porque no solamente está en la no erección, sino también en la parte psicológica. Entonces no podría violar ni siquiera con un objeto, porque el apetito sexual es precisamente el que disminuye. Pero ojo que la violación no necesariamente tiene como origen el apetito sexual. Hay violaciones, eso está también estudiado, que tienen que ver con sumisión, con temas ya patológicos que no necesariamente pasan por lo sexual. Hay violaciones en las que de hecho no interviene los órganos sexuales, o sea, se utiliza otro elemento. Pero ya no hay el apetito sexual, o sea, si no tienes el deseo sexual, ¿cómo es que vas a violar a un niño con algún objeto? Si ya eso va a desaparecer precisamente con el tratamiento hormonal. Regresando para los dos en especial a lo que dijo el congresista Vieira, me parece un punto interesante, porque estamos diciendo que vamos a meter presos de por vida a los violadores de niños. De niños. Estoy de acuerdo. De criaturas. Si le quitamos beneficios, porque también había que agregarle eso, cadena perpetua, pero con beneficios al final. Yo en eso estoy de acuerdo. Me parece, es más, creo que me parece el delito más asqueroso de todos los que podemos meter. De acuerdo. No hay derecho. Pero, una vez que ya están presos, sí me parece un punto válido lo que dice el congresista Vieira, porque decimos, si ya están encerrados, no van a salir, ¿para qué nos vamos a gastar $300 cada 5 meses en mantenerlos sin líbido adentro de una cárcel? Bueno, esa es precisamente la discusión y el punto que casi no coincido con el congresista Lescano, en el sentido de que para qué le vamos a aplicar si lo que queremos proteger son a los niños que están fuera. Es un tema preventivo a los presos. No a los presos. Para proteger a la ley de la cárcel. Entonces el gasto sería en vano, pero sí podemos aplicarlo precisamente en los otros delitos de violación sexual donde no hay una cadena perpetua, con la finalidad de proteger, obviamente, esa sí es una diferencia tangencial, porque ahí estamos hablando de aplicar castración química para los delitos de violencia sexual que no son a niños. Pero, mira, la lógica es la siguiente. Repito, insisto, lo que se ha hecho en penas de cárcel no sirve. No sirve, Entonces, vamos a seguir insistiendo en decir, oiga, si usted viola, bueno, estos angelitos solamente cadena perpetua. No le pongamos castración química. ¿Para qué le ponemos castración química si están encerrados? No, señor. Que los delincuentes sepan que no se las van a llevar fácil. Se van con cadena perpetua y con castración química para una pena severa, mano dura. Porque si no vamos a estar pues en lo mismo. ¿Y alguien ha planteado la amputación del miembro? No, eso pues está prohibido pero eso es prohibido pues por digamos, convenios internacionales. Entonces, si nosotros obramos con esa lógica que ustedes están diciendo, ya, pero si está dentro, ¿para qué castración? Estamos insistiendo en algo que no nos ha servido de nada. No, claro, entonces lo que se trata es de incentivar la conducta. Exactamente, no, disuadir. De acuerdo, pero señor, usted hace esto, se va con las dos penas. Las dos penas, pero aquí para la mayoría de la población creen que es mutilación. Claro, hay una confusión, hay una confusión. Con mayor razón ya no lo van a hacer. Claro, es una confusión. Sí, pues, pero hay un tema importante, que es que el Perú hasta ahora, efectivamente tiene usted razón, congresista, cuando dice que el aumento en las penas no ha disminuido el índice de violencia. Pero nunca ha habido cadena perpetua, que ahora la hay. Pero tiene que ser sin beneficio. Sin beneficio. Lo que estamos diciendo entonces es, por ejemplo, hay que darles castración química y lo fusilamos. Es doble. Pero ¿para qué doble si ya no pueden hacerle nada? Pena agravada. Una pena accesoria. Pena agravada más severa. Repito, ¿los peruanos están pidiendo mano dura frente a la delincuencia o no? Sí, claro. Entonces hagámoslo, pues, ¿por qué tenemos que hacer estas disquisiciones tan inútiles? Decir, ay, pobrecito, ya, cadena perpetua, ¿para qué gastamos $300 de una pena más severa? Créame que por mí, escúchame, congresista, por mí, a quien ve los niños, que le corten de frente el pene, no hay ningún problema, y eso es lo que pienso yo. Pero acá hay la lógica de políticas públicas me empuja a pensar lo siguiente. Si ya el tipo queda de por vida preso, esos $300 no estarían mejor invertidos. $600 al año es. No, yo creo que... Dos veces $600. O sea, ya, $600 al año, ¿no estarían mejor invertidos en prevención de violaciones?
Pero Eso cuando no trabajamos las sirve, políticas pues. preventivas, Usted dirá, congresista, porque usted es la que nosotros legisla. estamos en el Congreso No nos pretendiendo trabajar estos temas, Ya. pero no se avanza. ¿Por Hay qué? un tema de ¿Has salud visto que no mental. se ¿Quién, avanza? quién lo para? ¿Quién no deja avanzar el tema? El tema de salud mental, por ejemplo. Siempre se ha dicho que el tema de salud mental tiene que empezar desde la niñez para poder identificar tempranamente aquellas conductas peligrosas. En este caso, ¿se ha mejorado la currícula educativa? Bueno, se está tratando y se detuvo, ¿no? Es un asunto a largo hay plazo, pues, cursos de Mijael, orientación es un asunto sexual. a largo plazo. No hay, o sea, son temas a Pero- largo plazo. Pero en el Sí. momento, ¿qué es lo que queremos? Una castración química que por lo menos disuada o intimide a la gente, que tenga el conocimiento que si en algún momento comete ese delito, se equivoque y crea que lo van a castrar Y he quirúrgicamente. notado, además que ustedes, dos congresistas, su opinión todavía no la he escuchado, están de acuerdo incluso con que se aplique pena de muerte, que no podemos por No el se puede. pacto de No, yo San No José. se sí puede estoy de por el acuerdo con pacto de eso. San Yo José. Yo Creo que soy el uno de los que le he 80% de la presentado para ir a la población firma. también lo está Ya, pidiendo, pero ¿no? aquí tengo otra pregunta, que no necesariamente yo sí estoy en contra de la pena de muerte, pero más allá de eso, tengo una pregunta. ¿Le vamos a dar a los jueces peruanos la capacidad de tomar una decisión tan fuerte? ¿De ¿Por la qué? castración? ¿De la castración o de la pena No de es tan muerte? fuerte. La castración Porque es digo, muy fuerte. la La pena pregunta de es, muerte sí Desechemos es porque no se puede. No se poner. puede. La peligro. castración, Ya, no. pues, la castración, ¿qué fuerte hay? La pregunta eso? es, No, ¿le vamos no. a dar a los sicarios, a los violadores, a los terroristas, la capacidad de aplicar la pena de muerte? Le estamos dando a ellos. ¿Cómo nos defendemos nosotros como Estado, a la gente más vulnerable? Bueno, ahí la teoría Pero dice digamos, que es un somos el supuesto. monopolio de la violencia a través del Estado y que tenemos que evitar conductas Hay un tema de antisociales como prevención, matar gente, pero ¿no? un tema de prevención nos va a llevar pues A largo años. plazo. Sí. No vamos a tener resultados inmediatos. Y ese es un problema. Entonces tenemos que tomar medidas drásticas como lo ha tomado Japón, Estados Unidos, Australia y muchos países. Bueno, pero estamos hablando de un Rusia. supuesto que no lo vamos a poder cumplir ahora, De ¿no? acuerdo. En el Salvo que caso nos de la- salgamos de Claro, la en el caso de convención. la castración, te digo, no es una cuestión pues congresista, irreversible. ¿y en algún país de América Latina se aplica? Colombia ha aprobado en abril. Colombia han Ya, aprobado. pero ya está, digamos, No, ya- en ya abril hay casos. recién, en abril Recién recién. ya- Pero Argentina es 9 opcional. estados en Estados Unidos, tiene Dinamarca, tiene Holanda, tiene algunos otros países Alemania donde Uruguay, ha bajado Alemania, un poco España. el índice Sí, de ha bajado. Ha bajado el Ha índice de bajado. violación. En un país machista como el Perú, ¿bajará? Sí, pues. Ahora, ¿a quién tienes que sancionar? Con castración química, esta pena agravada, ¿no será para los delitos más graves? Claro que tiene que ser para los delitos más graves. ¿Cuál es ese delito más grave? El que vulnera la integridad sexual de un niño. ¿Y por O qué le no? vamos a poner a Ya. los menos graves castración y a los que son más graves no les ponemos castración. De acuerdo, No, pues, pero no yo tiene creo que mucho sería, sentido, ¿no? sería importante que esto se aplique, pero con prisiones privadas, que no lo asuma el Estado. Y eso deberíamos trabajar. En la privatización de las cárceles. Por supuesto, que trabajen, ahí tienen un dinero para la reparación, un dinero para sus costos de mantenimiento y otro dinero también para bueno, para los que salgan tengan un fondo y no estén pues en la calle, que nadie le da trabajo Pero y ya no hay saben un- qué hacer, ¿no? Hay un problema mayor, Mijael. Sí. La resocialización. Sanción. Resocialización del individuo no se da tampoco en los penales porque no tenemos al personal adecuado. Un psiquiatra no hay para psicólogos, 100.000, no hay un psiquiatras, psiquiatra para 100.000, no hay imposible. sociólogos, o sea, no hay A ver, pero nadie con respecto a quien la ayude a privatización, superar la con respecto a problemática. la privatización de los penales, otra vez, alejándonos de lo que cada quien piense, viniendo políticas públicas, yo estoy a favor de la privatización de los penales, pero más allá de lo que yo pueda pensar, hay estudios también en los Estados Unidos, por ejemplo, en donde se han privatizado los penales, que nos dictan que a veces se tuerce la justicia, porque se genera un incentivo para los jueces a mandar gente presa, porque las empresas que manejan los penales ejercen mucho poder Mucho por poder encima económico. del poder de la justicia. Te pongo en la posición, los laboratorios también van a estar felices porque van a vender ellos los Insumos para castrar. los insumos No, pero para por supuesto. castrar. Pero Entonces, al corresponde final al no nos vamos a Ministerio de poner de Salud. acuerdo todos. Corresponde Pero es este gasto al preferible dárselo Ministerio de al Salud. Estado. No, yo estoy de acuerdo. Y díganme una cosa, ¿ha presentado ya el proyecto para privatizar cárceles? El problema que tengo es que no tengo bancada. Claro, pero de repente puede conversar con alguien que presente el proyecto. Pero ¿no? Bueno, se lo voy a presentar acá a mi amigo Nosotros estamos Lecano. dispuestos para Ah, ya, firmárselo, no hay perfecto, acá está mi problema. amigo ¿Usted está de Lecano. acuerdo con Claro que privatizar sí, cárceles? claro. Sí, porque voy a votar por ti Tenemos que para hacerlo. voy a votar por ti para que seas presidente del Tenemos que Congreso. hacerlo. Yo- Ya yo- está, tienes. el voto. Ya, hay un Ya voto. está, ya. Qué bien, ya. qué Dos ya, con la Ya. congreso Ya de tienes dos dos. votos. Qué bien, tienes dos votos en esta Como ministra, no noche. tengo que agradecer a mí. No, claro, Inclusiva muchas solo gracias. conmigo que está acá consiguiéndole votos al aire. Ya, cuéntenos una cosa. Entonces, ¿usted sí presentaría un proyecto para privatizar cárceles? Yo no me opongo a eso. Yo no me opongo a eso. Si quiere Roberto presentar, nosotros lo firmamos, no hay ningún problema, porque es un tema que se puede debatir en el Ahora, Congreso y puede resultar sí. provechoso para que el Estado no gaste. Ahora, mira, Sí. yo quiero decir lo siguiente. Yo comparto la preocupación de Roberto, pero mira, nosotros gastamos, repito,
dinero para otras cosas, económicas, de infraestructura, está bien. Asesores terroristas. Pero también, bueno, es otra cosa. Pero lo cierto es que podemos gastar dinero Viajes. para poder disuadir a los delincuentes, para que no malogren a los niños. También, pues, ¿por qué tenemos O sea, que no es hacerle... excluyente. ¿Por qué tenemos que decir, no, bueno, para esto la castración no, porque cuesta mucho? No, pues, con mayor razón Ya, para decir, Pero de señor, acuerdo, pero sería Creo ideal que- ¿no te privado. parece? Se yo- tiene que Mijael, hacer yo creo eso, que este es pues, el ¿no? mejor momento para aprobar el proyecto de castración química. Es un proyecto que tiene más de 2 años, desde el año 2016. Sí, que está en el ahí. caso Lo del hemos congresista presentado acá Lescano. con Yo también lo Marita. presenté De hecho, con en el el- 96, ayer nos contaba una invitada, lo presentó sus ideas. En el Ah, no 96, sé. Ah, ya. castración química. Y Tal vez no, sí. no le hicieron caso. Tal vez sí, bueno. pero no ahora en van el a- 2016 lo hemos presentado los dos parlamentarios Claro. que estamos aquí Ah, no sabía y eso. ese proyecto ha tenido que ser acumulado el día de ayer porque se estaba viendo este tema de familia, si no, nunca pasaba. Entonces eso quiere decir que la mayoría de parlamentarios de Fuerza Popular no se están preocupando por los proyectos de interés social, únicamente se están ¿Y usted cree que preocupando... Fuerza Popular va a apoyar, me imagino, en la medida? ¿O no? Suponemos, ¿ah? espero- Suponemos, no. Pero Fuerza Suponemos. Social siempre, Fuerza Popular siempre pide mano dura para con estos Ojalá. temas. Por no, eso esperamos ojalá que no. lo aprueben este Bueno. proyecto Ahora, porque es muy ojalá. No han sido importante. consecuentes hasta ahora. Hay un tema, ahorita volvemos a esto, pero hay un tema, congresista Lescano, que también me parece interesante. ¿Por qué no aplicar castración química, operando bajo todas las premisas que usted nos ha dicho, a quienes sí van a salir de la cárcel? Porque digamos, si Yo no me ¿Sabe qué opongo. también? no se opone. Yo no me opongo. Pero a los que han cometido el delito grave, a esos hay que agravarles la pena también. Ya, Si quieres ya, aplicar a los otros, de acuerdo, pero mira, pero mire sí, usted, mira, sí, no, antes que me explique, sí. mire, si a mí usted me dice, ya, tenemos una inyección de castración química. Acá hay un violador que se va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Y acá hay uno que va a salir. ¿A quién le pongo el lechuga? Que va a salir. Hay que va a salir, obviamente. Eso- Hay eso que Yo no me opongo, modificarlo. pero yo también sería severo con el que ha malogrado a un No, niño. no, y de que hace acuerdo, más de grave. acuerdo, Hay que pero poner estoy hablando del al de criterio Azaret, del otro, Yo no no sé me qué piensa. opongo, yo también, yo creo No, que sería se puede ideal. hacer. Claro, ley sería no lo ideal permite, porque ese hay es el que tema. modificar nada más el artículo... No, ampliarlo, 100, ampliarlo nada ampliarlo. más. Pero hacen un tremendo, Que se que no hay aplique para plata, que esto, que el otro, le hacen una serie de reparos. Y la gente afuera está pidiendo penas con mano dura. Al Estado se le ha ido de las Eso manos. se tiene Claro que sí, hacer. claro que sí. De acuerdo. Pero no, Y el no hay Ejecutivo plata, no tiene por qué esto, poner que el pretextos otro, en ¿para este qué caso? con los que ponen a los que están adentro, solamente a los que están afuera? Oye, mira, en el comercio salió, no sé si lo has leído, una historia de un chico, de un joven, que él pidió la castración química. sí, lo vi. Ya, ¿y qué pasó? Lo comenzó a normalizar en su vida, digamos, como ciudadano. Comenzó a sentir un cambio en su conducta. Entonces, si nosotros le ponemos a esta gente, no le vamos a hacer un daño. Incluso le vamos a hacer un favor. Un bien Bueno, que pero vamos eso a es hacer. legislar en base a una para que- excepción, ¿no? No, pero no, ese ejemplo sirve para ver que también... Para extrapolar, dice usted. Claro, ¿y en qué Exactamente, medida para es tan útil? ayudarlos en su parte también emocional y física, de que lo puedes normalizar en sus relaciones con la sociedad. O sea, en su interacción social. Así es, pues, entonces tiene una serie de efectos, pero bueno, y ahí escuchas una serie de voces que dicen, no sirve esto. Y quiero No, o sea, señalarte, Mijael, Sí. que la aplicación de este tratamiento no genera ningún daño físico al ser humano. Al contrario, son medicamentos que se vienen usando porque yo tengo un informe cruzado del Ministerio de Salud que señala precisamente que son en algunos casos anticonceptivos que pueden también bajar la libido. No cambia en absoluto la persona, excepto De que te repente quita un la congresista puede apetito ser sexual. el Sánchez Carreón del siglo XXI y se inmola para probar. De repente podría Puede ser. probar. Por 6 meses Mira. o sea, se abstiene de Mira. cualquier conducta pecaminosa. Mira, Lo cierto importante es lo- que no genera ningún daño en el ser humano Lo y que cierto no es que- estaríamos prohibidos de Ley Congresal aplicarlo. Lescano, Sí. vamos a- Hay que Lo aplicarlo con la prueba con él. Quiero empezar con él. yo me ofrezco, no hay ningún problema. ¿Usted se ofrece? Yo me ofrezco. Muy bien, congresista. Mira, Mijael, en el Perú estamos en un racionamiento, por ejemplo, esta ley de alimentación saludable. No se ha aplicado. Que avance y retrocede. No se ha aplicado y ya la quieren derogar. ¿Por qué? Porque hay intereses Hay intereses económicos, ya, económicos, se la quieren bajar. Así estamos legislando en No, el no, Perú. eso está muy mal. Ya, bueno, acá ni siquiera se ha puesto esta medida en práctica. Ni siquiera se da oportunidad, como sucede en otros países, para ponerlo en práctica y dice, no funciona, no sirve para nada. Pero O sea, una ¿qué cosa que sí quieren? se ha reclamado, ¿Qué quieren? una cosa que se ha Eso reclamado es un terrible, debate un ¿no? poco más amplio, ¿no? Oye, pero hemos tenido
hace 2 años, hemos debatido en la Comisión de Justicia, ahí Acá se ha hay un tema, votado. claro, hay y un cuando tema de se piden obesidad, debates y debates y debates, hacen mesas técnicas. Diabetes. Oye, no hacen nada. En el caso de la ley antimonopolio, yo presenté el proyecto de ley en inicio, hace creo que es más de un año. Sí. En la Comisión de Economía han hecho una mesa técnica que nunca acaba. Debate, debate, hagamos el gran debate, en todo hacen debate. Nunca hacen nada. Eso es chamullo incaico. No quieren aprobar nada. Mira, Ya por intereses, por una serie de este cosas. tema obviamente que va a generar polémica, ¿no es cierto? No, ya Porque generó. tenemos la iglesia, está generando. Pero también es cierto que la mayoría de entrevistados, entre ellos médicos, entre ellos abogados, siempre han dado su posición favorable. En esta oportunidad han escuchado la demanda social. La población reclama una pena drástica para los violadores sexuales. En consecuencia, si la opinión del público es favorable y tenemos un 80% de aprobación, ¿cuál sería el impedimento para aprobar este Pero la proyecto de iglesia ley? se ha Con este manifestado tema, ya. con el sicariato. En la oportunidad pasada, cuando hubo un primer debate, ¿te acuerdas, Johnny? Cuando hubo un primer debate público, la iglesia sí. En ese sentido yo mandé un documento y la iglesia no quiso saber se nada. manifestó en contra. En contra, obviamente que sí, también Flora Tristán por consiguiente, pero la población Pero usualmente lo la pide. iglesia y Flora Tristán Sí, van por caminos siempre van por el mismo Caminos camino. distintos. Cuerdas separadas. Por cuerda. Bueno, y Yo no además, sé. Por cuerda. ahí en el posición de Soalí la se habría iglesia, varios que no tendrían la que he pasar por caja con esta ley. Pero vamos a alejarnos un poquito de las castraciones, que ya me está poniendo nervioso el tema. Y hablemos de otro tema que también me ha puesto nervioso esta semana, que es de la benemérita congresista Foronda. ¿Cómo se le ocurre contratar a una persona sentenciada a 18 años de terrorismo? Y además, yo le veo, como hablábamos hace un rato, un agravante. Que es que, a ver, todos los terroristas tienen que pagar frente al Estado por lo que hicieron. Pero esta no era una chiquilla que estaba en la universidad, se confundió, fue a un meeting y terminó presa. Esta era una de las personas más importantes en el MRTA. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué van a hacer? Pero la congresista Foronda ha reconocido, creo que se equivocó. ¿No es cierto? Ha dicho, me equivoqué. Yo creo que es por una cuestión ideológica, pues. Foronda es una persona de izquierda. Y le ha dicho, bueno, contraté a esta persona pensando que no iba a pasar nada, porque la ley tampoco lo impide, pero él ha reconocido que es un error terrible. Ahora, Ayer se si lo aprobaba, pasan a la sí. Comisión de Ética, hay que evaluarlo. Yo no me niego a evaluar. Si hay una infracción ahí y ver qué se hace. Pero es un tema ¿No es más, cierto? ha sido un tema ético, ¿no? Porque la ley no se lo prohíbe. No, la ley no lo prohíbe. Claro, eso es claro, una- Recién no, ayer se ha no aprobado hay más bien impedimento una ley legal. ya que prohíbe estos tipos este de tipo, y contrataciones. además la ley dice que tiene el Estado 90 días para remover Así es. retroactivamente a Así quienes es. hayan estado Así es, contratados, así es. que de hecho Que en con tema también de laboralmente lavado de se podría dinero, debatir narcotráfico, un montón, etcétera, sí, etcétera. y ¿no? violencia sexual. Exacto, exacto. De acuerdo. Ahora, congresista, Quiero dar mi opinión por favor. respecto al tema de la congresista Foronda. Yo creo que hay que, de alguna forma, conocer el trasfondo político, que si bien es cierto, hay un grave error, y ya se subsanó porque de inmediato ha cortado ese contrato, pero hay un hecho más, que es precisamente lo que ha originado que varios congresistas salgan a atacarla y digan no. Tenemos toda la razón, porque no podemos permitir que una persona con ese perfil ideológico esté trabajando en el Congreso de la República. Pero hay un trasfondo con un tema de una investigación del Callao. Cuéntenos. Así que es ella la encargada y me gustaría desde acá un llamado a la congresista para que pueda exponer públicamente cuáles son las razones que hay detrás de estas movidas. Hay, pero cada hecho tiene de su acuerdo, razón. pero por ejemplo, el día de ayer, o anteayer, disculpen, en la conferencia que da el Frente Amplio, dicen que el ataque contra la congresista Foronda tiene que ver con intereses económicos que ella está investigando. Eso puede ser verdad, pero no le exime de lo otro. No, por supuesto que no le exime de lo otro. No le exime No, no le responsabilidad. exime de Tiene responsabilidad responsabilidad. ética. Ahora, Tiene pero responsabilidad. responsabilidad con ética. esta No debió Alejandro, usted contratarla. decía, es una mujer de izquierda. De acuerdo, pero hay un montón de gente que es de izquierda Sí, y por que eso- deslinda completamente el No, No, terrorismo. está bien. Por eso te decía, ella misma ha reconocido Ha el reconocido. error Pero- que ha pero acá incurrido. viene el otro y tema, que es repito, que- y nosotros sí. no nos negamos a que pase para la Comisión de Ética No, para no, ver la- si ha actuado intencionalmente, dolosamente, si había un trasfondo ahí de carácter ideológico, alguna coincidencia con la violencia, qué sé yo. Nosotros no nos negamos. Ya, les pido un favor, vamos a hacer un corte y regresamos para hablar de los otros casos de Frente Amplio, porque no ha sido el único. Corte y regresamos. Estamos hablando de lo que ha pasado con el Frente Amplio y, a ver,
la gente a veces dice, sobre todo el otro día conversaba con el congresista Arana y me decía no hay que generalizar, pero ¿cómo no generalizamos? Eso es lo que yo me pregunto, les pregunto a ustedes, cuando el señor Tucto quiere indultar a Imael. El señor Apaza se rehúsa a decirle terroristas a los terroristas y habla de prisioneros políticos. La señora Foronda contrata a una terrorista. Estamos hablando de una bancada de 9, son 3. O sea, el 30% de la bancada tiene amistades un poco dinamitosas, ¿no? Entonces, y sobre todo, y acá les pregunto por un tema de seguridad, esta señora, la señora Madrid, ha tenido acceso a todas las oficinas del Congreso. Mi vecina. Bueno, no sabía, imagínense. Y además recordemos que el MRTA, antes de tomar la embajada, trató de tomar el Congreso. La Berenson estaba haciendo los planos, ¿se acuerdan? Entonces, el Congreso, más allá del cargo de confianza que el congresista confiere, el Congreso tendría que tener algún tipo de estructura para filtrar pues, a gente de este tipo, ¿no? Sí. Cuando tú contratas un trabajador, porque es trabajador de confianza, el contrato lo hace el mismo Congreso. Así es. O sea, pasa por recursos humanos. Claro que sí. Pasa por hayan diversos debido filtros. Pedirle verificar antecedentes penales mínimo, ¿no? Antecedentes penales, judiciales, Judiciales. ver su trayectoria como persona, y ahí al Congreso se le pasó. O sea, seguramente la señora Foronda dijo, bueno, la quiero contratar, pero el Congreso también debió hacer las observaciones del caso y no la hizo. No la hizo. Y yo creo que hay una corresponsabilidad No, sí. Y de acá quienes hay una- tienen que una hacer la verificación, ¿no? Y acá hay una preocupación doble, porque a nosotros nos visita mucha gente, Ajá. y obviamente si vemos que no están filtrando bien a los visitantes, mucha gente que nos viene a visitar, porque a veces nos mandan cartas, Claro, y se acercan a se presentar acercan y nosotros lo reclamos, atendemos, obviamente. Una porque vez por estamos en semana una reciben organización, los congresistas gente, ¿no? que generalmente 2 o 3 veces por semana, pero estamos recibiendo gente pensando que pasan por un primer filtro. Claro, No- podrían atentar contra la vida de un Claro, congresista, pero ¿no? ya con esto pues tenemos que tener mucho cuidado porque por ahí Pero no solamente eso. nos vienen personas vinculadas ¿Qué al pasa con narcotráfico, Luis etcétera. Alejandro? ¿A quién el quiere asunto- castrar? No. Lo cierto lo es vi- que... lo vi con su cara de castración, ya. No, es voluntario, no, no. es voluntario al... Es voluntario y Sí, se sí. pone el voluntario, periodo de no prueba, tengo problema, 6 meses. No tengo problema. Para que vean que nosotros no tratamos de Se hacer daño a nadie. sacrifican. Claro que sí. Pero hoy en el Congreso no solamente puede entrar, como dice alguna persona, para matar, te mandan... A ustedes le mandaron un arreglo de coronas flores, de ¿no? flores para muertos. Eso es terrible. Ya pues, entonces, ¿en dónde estamos? Mira, en las condiciones que estamos ¿Y se lo mandaron a su trabajando. despacho? A mi despacho. Y, o sea, y Cuadraron entró, en la- pasó cuadraron en seguridad la a todo. puerta, pasó seguridad, le dijeron, están Por eso es mandando. que usted sospecha, me imagino, de alguna de las bancadas. Yo le he dicho que el fujimorismo es porque Montesinos hacía eso. Montesinos y Montesinos hacía eso. El problema es que hay mucha gente que te intercepta en la calle y quiere hablar contigo, y a veces y uno lo hace pasar a su A su despacho. oficina y ahí es claro, que puede pero haber un uno problema. piensa que pasa por un filtro, Claro, por un pues, filtro de seguridad mínimo. mínimo, pero ahora puede ser cualquier persona, inclusive hasta sembrado. Pueden mandarnos Claro. a propósito una persona Ese- vinculada ese- criminalmente a una organización. Ese Díganos, sí es un riesgo al que estamos expuestos todos los congresistas de la República, porque pese a que hay control de seguridad, sin embargo hay personas que no se registran y de pronto llegan y tocan la puerta de tu oficina y tú te preguntas, ¿cómo pasó? Que pero no entiendo, ¿pasan de O sea, frente? pasan directo. Porque la prensa tiene que entregar una credencial. No, te hablo a los despachos De las los oficinas fuera congresistas, de las Bolívar. oficinas fuera del Congreso. Entonces se presentan y dicen, siempre con el pretexto de ir a buscar trabajo, he trabajado en el Congreso, conozco a congresista tal, fulano, pero no hay ese filtro, ese control tendría que haber, porque te expones tú a que Exacto. obviamente llegue de repente un terrorista Un con un sobre narcotraficante, cerrado, o etcétera. que llegue alguien intencionalmente a quererte hacer daño y te llegue un sobre cerrado. O peor todavía, si el terrorista está dentro del Congreso Exactamente, recibiendo gente. Por supuesto, o sea, ¿No? eso Es es lo que nos acaba de peligrosísimo. pasar. Ese control tendría que haber, tendría Ajá. que exigirse ese Bueno, pero control presenten un para proyecto de ley, todos. me parece una Sí, idea en la no, que además ya con esto nos creo, ha alertado yo a todos. creería, de repente los amigos del Frente Amplio no están de acuerdo, pero yo creería que este es un proyecto de ley que habría consenso, ¿no? No, por supuesto ¿Quién que sí, estaría por un en tema de contra de seguridad. seguridad, digo, al Exactamente. primer poder del Estado? Claro, ¿no? Sí, yo creo Ahora, que... disculpe usted, le quería preguntar, congresista, me parece importante y además me parece necesario que más allá de toda la discrepancia que se pueda tener con la señora Foronda, nos cuente esto de su asunto con el Callao, porque no es excluyente, pero tampoco es menos relevante. Entonces cuéntenos. No, creo que corresponde precisamente a la congresista Foronda. Ya, pero la congresista Foronda está explicar- enterrada en un hueco ahorita, explicar las no quiere hablar con razones. nadie, no contesta el teléfono, No, apagó el algo celular. dijo el Frente Amplio sobre el tema, pero creo que corresponde a ella, porque no tengo la autorización respectiva, corresponde a ella señalar cuáles son las motivaciones Pero es viernes, por las que congresista. Fuerza Popular El viernes no está se tiene detrás permiso, de. cuente nomás. No,
En este caso creo que me reservo, voy a conversar con ella y si en algún momento me lo autoriza, lo haré. Pero sí es necesario que la población sepa qué hay detrás de cada hecho. Porque siempre he dicho, Fuerza Popular cuando hinca es por algo. Entonces es necesario que lo sepamos todos. ¿Usted cree que esta es una venganza de Fuerza Popular? Y no defiendo, obviamente, el error que ella cometió, ya lo asumió, de repente habrá una sanción ética, pero tampoco hay que exagerar que haya un desafuero político porque hay un filtro que es el Congreso de la República y si el Congreso de la República no ha cumplido su función con el filtro, o sea, Y toda la había un responsabilidad, vacío legal también. claro, toda la responsabilidad no sería de ella. Aparte El vacío de esto, legal. hay un vacío legal y sobre todo, toda persona que ya cumplió una condena es rehabilitada automáticamente. Por consiguiente, es obvio que en su antecedente penal ha estado limpia. Pero- a mí me parece pero un vacío imperdonable pagarle de las arcas públicas a alguien que ha delinquido Con esa contra el ideología. Estado, contra la libertad, contra la tenga esa democracia y ideología no política. indemnizar a los policías, por ejemplo, que perdieron las piernas. Imagínate, me parece inaceptable. hemos indemnizado como cerca de 800 terroristas, Y- como Lori y Verso, no a y tal, víctimas. exactamente. Por ejemplo, han pasado Pero 26 estamos años, hablando de tarata, 34 indemnizaciones de horas, 60.000 y a dólares, las de víctimas no se 120 indemniza. A los 120.000 policías dólares, 80.000 merecen que se les indemnice. A los porque policías, hay a los infantes de Marina, muchísimos a los policías. hinchis, a los Claro. soldados. Que, Pero ¿a Pero cuántos no hemos quieren pagar, indemnizado? pues. ¿A cuántos terroristas? Estamos bueno, hablando cerca de 1.000. está el sistema... Yo creo que a la izquierda le falta deslindar bien con el terrorismo. Yo los veo que dudan, que tienen una serie de declaraciones que no Y- se y- condicen con con una la vía voluntad democrática. de izquierda, porque la izquierda tiene que ser pues un partido o tienen que ser, digamos, sectores políticos que puedan deslindar con la delincuencia, ¿no? Y el terrorismo es un grave delito. Sí, con esos No, asesinos. pero, Falta- pero falta además la situación. la izquierda se hace daño a sí misma de esa forma porque sí han habido, hay que decir la verdad, congresistas que han deslindado. La verdad es que Marco Arana, que encabeza el Frente Amplio, aquí deslindó de Pero, manera tú acá- tajante. pero hay algunos que... Pero hay otros pero que no. Ya, pues, y falta, Nuevo falta. Perú también, Nuevo Perú ha sido un poco más enfático en su deslinde. Marisa Glave ha deslindado también fuerte. Pero bueno, al amigo Tucto, a la amiga Foronda y al amigo Apaza, el amigo Apaza siempre además está acalorado, él siempre quiere pegarle a alguien. Pero están haciendo ahí unos comentarios que uno dice, bueno, ¿a quién defienden, no? Por Y eso te digo, por eso, falta de o sea, deslindar. falta de deslindar. Falta de deslindar. Y a veces también pasa en la derecha que no se puede deslindar con una dictadura. Entonces hay que encauzarnos exactamente, en la democracia, exactamente, ¿no? exactamente. Es muy cierto, sí. es muy cierto. Ahora, les quería preguntar a ustedes dos, la congresista por supuesto tiene una posición, ¿qué van a hacer con respecto al pedido de desaforo a los Avengers? Bueno, yo por lo menos creo que todos tienen que ser investigados. No puedes hacer investigaciones por partes, por un cálculo político. O sea, que están investigando a Kenji Fujimori, Bocángel y Bienvenido Ramírez, y los otros que estaban implicados en el asunto no se les investiga. Hay tres no tiene actores que haber más. una ¿Quiénes investigación son los completa. Tiglia. Mamani Sí. y dos más que... Figueroa y Tiglia. Ajá. Que son Exacto, Figueroa de- y Tiquia. Tiquia. TIC. Entonces, acá queremos saber todo el capítulo completo, no una parte, o lo que les conviene, para poder emitir una... Pero de repente se puede ir primero con estos tres, después con los otros. No, porque Pero ha sido el eso mismo sí, video, el mismo audio Ya los donde han otros estado no los involucrados tocan. ellos. Ya no Entonces, los debate, ya no Ese precisamente Tiene es que el ser abuso de todo, Fuerza pues, y Popular. ver todo. si Que han cometido aprovechan alguna su infracción mayoría, o no. que hasta ahora Claro. tienen, aprovechan su mayoría en las comisiones para tomar esas decisiones. Congresista, Y- pero lo de Bienvenido Ramírez es Pero es una falta impresentable. ética, no es una falta, una infracción constitucional, Mijael. O sea, tenemos que aplicar la ley como corresponde. Mandémoslo a ética que reciba una sanción, la Ministerio Público máxima, también, ¿no? y al Ministerio Público que determine la responsabilidad penal. Porque si- pero no hay si infracción eso no no se es tráfico exime- de influencias, No, yo no se exime de Por eso responsabilidad tiene que penal, probarse. pero eso que lo haga el Ministerio Pero que lo haga Público. quien Claro. corresponde. Pero Pero la el inmunidad hay que Congreso levantarla. es un tema político. ¿no? aparte. Es No, un tema claro. político. No, mira, nosotros, de parte nuestra, nosotros no estamos exculpando a nadie a priori. Estamos diciendo que a todos se les Exacto. investigue y a los Por que igual. encontremos que hay Es mi que posición sacarlos del también. Congreso, hay que sacarlos, Es mi pero posición, no, exacto. no Ustedes no se encuentran hacerlo que Fuerza por Popular no partes, suma en ese proceso, que más bien está aguantando la investigación de los Claro demás. que sí, Pero hasta la pues, es Fiscalía notable, lo está pues. mencionando, ¿no? El peritaje ha Ha salido de dicho que que está se ha editado. adulterado. Los Exacto. dos peritajes, el de parte y el del Ministerio Público. Entonces, ¿Con qué pruebas quieren ellos Exacto. emitir un informe arreglado a ley si no existe la prueba? Ya, pero idónea? hablando de juicio político, si un presidente ha renunciado, Kuczynski ha renunciado por un tema político, porque no había delito, no había fiscal todavía, ¿cómo no van a poder sacar a Bienvenido Ramírez, que hizo algo mucho peor? Como te digo, nosotros no hemos tomado partido sobre nada. Congresista, Decimos pero que usted todo está a tiene favor que de la ser- vacancia, me lo he dicho acá varias veces. Con ¿De qué? respecto a Kuczynski, se le Obviamente, vacó. claro que sí. Pero ¿cuál era el lo interés, que Mijael? acabo de ¿Qué han decir es hecho que ahora?
Sí. ¿Han hecho algo? ¿Han movido algo contra el presidente de la República? No. El objetivo era traerse abajo al gobierno. ¿O es que acaso lo están investigando el señor PPK? Bueno, la Se ha fiscalía supone que paralizado, está trabajando. se ha ¿no? paralizado la Comisión Lavallato respecto a las investigaciones de PPK. Es obvio que lo único que querían era que dé un paso al costado. ¿Quién quería para eso? tomar el ¿Fuerza poder. Popular? Claro, es evidente que ¿Y quién Fuerza mueve los Popular. hilos de Fuerza Popular? ¿Usted cree que es orden directa de Keiko? Bueno, Fuerza Popular es un partido que se mueve por una cúpula. Ajá. Y eso lo sabemos todos ¿Y los cuál es la peruanos. cúpula? Todos los de la mototaxi lo hemos dicho, no vamos a señalar, individualizar sujetos, pero sí sabemos perfectamente quién maneja la cúpula. No, lo que te decía es que tienes que investigar de forma total, pues. ¿Pero cómo es Y en- eso, congresista? En que cuando tú traes un informe, no puedes traer sobre 3, pues. Traes sobre todos Pero los no que es han mejor- estado en esa. de acuerdo, en- pero no es en mejor esa- 3 que ¿Cómo nada? investigas? Oye, porque es algo similar a una investigación en la fiscalía. Pues no puedes traer a una parte de los hechos que se está investigando. En la escena de o crimen, solamente 3 a una actores. de los persona 6. Ya, pero y a los otros no. De acuerdo, Porque pero si no no, es mejor no llegas 3 a que encontrar 0. la verdad. No llegas a encontrar la verdad totalmente. Pero ¿por que qué le van a vengan tapar? todos y así una investigación total. Pero tú cada dictaminas. día que pasa, la gente tiene todavía el recuerdo de Bienvenido Ramírez repartiendo tumes como si fuera un chifa y sigue ahí sentado. Entonces, de repente lo que habría que hacer es pedir que se incluya a los otros 3, pero ejecutar mañana, apurarnos, ¿no? Así es, Pero así de- es. Que se de- incluyan a de- todos esperemos, y que se esperemos. disponga. Mijael. Porque imagínate, si ellos, si no sacan, no muestran todo el tema completo, mañana ellos van a tener mayoría. Y una mayoría ya aplastante, cerca de 80. O sea, prácticamente van a blindar ellos a los otros tres, A los a los otros otros tres. tres actores Tiene que que ser no han para salido, todos. que están en la misma escena, pero que no están procesados Comprendidos en de la la misma, investigación. en el mismo Si tema. hay un corruptor y un corrupto, ambos tienen que ser sancionados. Por supuesto. Si no está Además, el sancionado... delito de cohecho es activo y pasivo. Por supuesto. Y si no quieren investigarlo es porque tienen algunas razones que están ocultando. Siempre Bueno, dije no que esto so- no nos ha venía contado solo de ya. Mamani. Y Señores además no congresistas, solamente son sí. estos que están sentados en el Congreso en esas condiciones. ¿Ah? ¿Quién más? Bueno, hay denunciados hasta de narcotráfico ahí. Es verdad. Por Congresistas, favor, ¿Se ha hecho algo hemos por ellos? llegado al Nada. final del programa, hemos volado en tiempo, les agradezco mucho por haber venido hoy viernes a los 3 y además tenemos 2 primicias, el congresista Lescano va a tentar la presidencia del Congreso Sí. y además ¿Por se qué va no? a Inmolar, someter a la se va a castración inmolar, química, se va a inmolar en la castración por química. el Se va a país. inmolar. No es- Eso está bien. No hay problema, dice el congresista perfecto. Perfecto. Yo le Una aplico la cuestión inyección. que- Esos 300 dólares los pongo yo, no se preocupe. Ya. Nos vamos Cárcel Que ponga los 300 cárceles privadas y el Está bien. congresista Cárceles Lescano privadas. queda castrado. Nos vemos el lunes a las 11. Gracias.